Buen día, qué hermoso es poder encontrarnos nuevamente para estar meditando la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero que estudiemos en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo 1. Dice de esta manera: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor va a empezar hablando con esta palabra por tanto, y está haciendo un enganche, una relación con lo que acababa de decir en el capítulo 1. El capítulo 1 empieza diciendo que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, pero en el último tiempo había hablado por el Señor Jesucristo. Y ahí nos enseña que es importante que nosotros podamos atender lo que se nos ha enseñado de la palabra de Dios. Ese por tanto dice, es necesario que atendamos, luego continúa diciendo, es necesario que nosotros prestemos atención a lo que se nos ha enseñado de la Biblia, de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido instrucción en la palabra de Dios de distintas formas, pero lo importante es que podamos atender, que podamos prestar atención. La palabra atender es muy especial y tiene que ver con un término náutico y es la idea de echar el ancla para fijar una embarcación. Entonces, dice, es necesario que atendamos, que prestemos atención a lo que se nos ha enseñado, porque eso va a ser el ancla en nuestra vida. El ancla se lo ocupa para poder fijar una embarcación. Me llama la atención, pero no importa qué tamaño sean, un barco pequeño, un bote o un transatlántico o un portaaviones, he visto que todos tienen anclas, porque es un instrumento necesario para poder fijarlo. Cuando llega al embarcadero, bajan el ancla para que pueda estar seguro, para que pueda estar estable. Así nosotros necesitamos establecer nuestra vida en la palabra de Dios. Es necesario que atendamos lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. Querido amigo, querido hermano, ¿está prestando atención? ¿Está atendiendo a la palabra de Dios? Quizás usted está siendo enseñado de distintas formas en la iglesia, en la congregación en la cual asiste regularmente a través de mensajes, por la radio, por el internet, con distintos devocionales como este que estamos compartiendo cada semana. ¿Está atendiendo? ¿Está prestando atención? ¿Está anclando su vida sobre la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? Que yo pongo la palabra de Dios como algo importante y baso mi vida, mis decisiones, en base a lo que dice la palabra de Dios. A eso se refiere con anclar mi vida en la palabra de Dios. A eso se refiere con atender lo que se nos ha dicho. ¿Por qué yo tengo que cuidar mi vida de no alejarme de Dios? Porque vivir alejado de Dios va a traer serias consecuencias. Nos va a quitar la paz. El vivir alejado de Dios significa vivir en el pecado y eso nos hace estar en lucha con Dios. No podemos estar en paz con el Señor. Pero no solamente nos va a quitar la paz de Dios, sino que también vamos a perder la protección de Dios. Al estar alejado de Él, al no estar viviendo vidas obedientes, perdemos la protección de Dios. Muchas veces nosotros reclamamos porque Dios no interviene cuidándonos en algunos aspectos de nuestra vida y es porque estamos alejados de Él. Y esa va a ser una forma de disciplina que Dios va a usar para llamar la atención a nosotros. Y porque estar alejados de Dios, habiéndonos deslizado en nuestra vida, ¿sí?, alejado de Él, nos va a meter en el pecado. Cuando vamos a Lucas, el capítulo 15, el Señor va a contar la parábola del hijo pródigo, haciendo referencia a alguien que se aleja del Padre. El hijo decidió alejarse del Padre, se fue, dice, a la provincia apartada y decidió vivir perdidamente. Tuvo grandes consecuencias. Terminó arruinado. Es que alejarnos del Padre va a hacer que nuestra vida termine en ruinas. Pero me encanta lo que él dice en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus siervos. Este hijo entendió que luego de alejarse de Dios, que fue la peor decisión que pudo tomar, él prefería vivir como siervo, pero en la casa del Padre. Y es que estando cerca del Padre siempre vamos a estar mejor. Querido hermano, querido amigo, yo no sé cómo usted está enfrentando este tiempo difícil. Quizás se ha aferrado a Dios y espero que sí lo haga, que haya puesto su vida en el ancla, haya anclado su vida en Dios, en su palabra, en sus promesas, confiando en Él plenamente. Pero también podemos reaccionar de una manera y es alejarnos de Dios, quejarnos de Él, decidir vivir lejos de Él pensando que vamos a tener mejor resultado.
pero el resultado siempre va a ser la ruina. Quiero animarle, quiero exhortarle a que no nos alejemos de Dios, a que no se deslice, a que decida estar cerca de Dios. Analicemos nuestra vida, veamos cómo estamos de Él. ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Mis actitudes cómo están siendo? ¿Mis actitudes hacia Dios? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy colocando los principios bíblicos como norma de vida, como ancla de mi vida? Porque eso me va a permitir estar cerca y firme en el Señor. Que Dios nos bendiga en esta semana, pero que también Dios desafíe por medio de su palabra nuestro corazón para poder estar cada día más cerca de Él. Le animo a que se aferre al Señor, a su palabra. Tómese un buen tiempo para leer la Biblia en estos días. Tómese un buen tiempo para poder estar orando, para poder estar meditando en la palabra de Dios. Estemos cerca de Él, aferrados. Dios les bendiga.